de una manera más fiel. Lo mismo sucede cuando se usan redes privadas. La compañía de seguros de alguna manera puede ponerse de acuerdo con los médicos sobre cuáles son los protocolos y tipo de insumos que se van a consumir para cada tipo de procedimiento. Está cada vez más en boga el tema de la segunda opinión médica. Hay una organización en Estados Unidos muy fuerte que se llama Best Doctors. De acuerdo a Best Doctors, el 70% de los procedimientos quirúrgicos que se realizan no eran necesarios. Y del 30% que era necesario, la mitad se hizo el procedimiento que no debió haberse hecho. ¿Sí? Entonces, este es algo que es una realidad. La medicina es una ciencia falible, como son todas las ciencias. Además, en muchas ocasiones, más vale pasarse en la prevención que quedarnos cortos y que se nos muera el paciente, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, excederse un poco en tomar precauciones no está de más. Sin embargo, la segunda opinión médica es un elemento de diagnóstico y de control de costos muy importante. Y la mayoría de las aseguradoras también están desarrollando un área que le llaman de casos complejos, ¿sí? Que le llaman de case management, con la cual tratan de contener los costos y de prestar una atención más cercana a todas aquellas enfermedades o padecimientos que por su naturaleza tienen tendencia a convertirse en catastróficos. Lamentablemente, una de las formas como se puede disminuir el costo de los seguros es transfiriendo más costos al asegurado, esto es más deducible, más coaseguro, o quitándole beneficios, obligándole a ir a hospitales tal vez de menor categoría o a tener beneficios más reducidos dentro de su contrato. Si nosotros quisiéramos de alguna manera pensar si hay realmente una oportunidad en este tema del turismo médico, ¿sí? Creo que lo primero que necesitamos pensar cuando hablamos del tema internacional es revisar muy bien el tema legal. Yo no soy abogado, pero les puedo decir, por ejemplo, que cada vez que un paciente internacional con una póliza internacional se opera en México, se está violando la Ley General de Instituciones de Seguros, ¿no? Porque esta ley dice que se prohíbe que cualquier compañía extranjera haga operaciones de seguros activas en México, y realizar un pago en México hoy por hoy es una acción de operación activa, y eso viola la ley mexicana. Entonces es muy importante que se revise todo el tema legal, tanto las implicaciones fiscales como el tema. Esto evidentemente es una carencia de la ley, no debemos verlo de otra manera. Qué bueno que no se está persiguiendo, pero si cada vez vemos, y ojalá que en México haya cada vez mayor presión por el tema de que se respeten las leyes y se aplique la legalidad, es muy importante que estemos conscientes de que dentro de todo el asunto del turismo médico necesitamos ver que en todas las leyes, en la fiscal, en la ley de salud, en la ley de seguros, etcétera, se hagan las actualizaciones necesarias para que toda la operación no tenga ninguna vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, si quisiéramos dividir un poco cómo podríamos ver este turismo o esta intervención, sobre todo de compañías de seguros extranjeras que llegan a pagar en México, yo percibo tres grupos. En primer lugar, las personas que viven en México, pueden ser pensionados o trabajadores expatriados y que tienen una póliza internacional que les paga. Ese es el primer grupo que tenemos. El segundo grupo que tenemos son personas que están de paso en México y estando aquí se enferman o se accidentan, ¿sí? Y el tercer grupo, que es el que más nos interesa, y es el concepto del que hablamos del turismo médico. Cuando hablamos de turismo médico nos referimos, son personas que viviendo en otra parte deciden venirse a atender aquí, porque aquí van a recibir un mejor costo, van a recibir una mejor atención y además podrían tener una experiencia de conocer un lugar nuevo, atractivo y ser bien atendidos, ¿sí? Eso es lo que realmente podríamos conocer más como turismo médico. La oportunidad está en aprovechar lo que se llaman los arbitrajes. Por ejemplo, la cantidad de estudios que tienen que hacer para realizar un procedimiento médico en Estados Unidos es tan elevado que eleva mucho el costo, incluso de procedimientos muy sencillos. Aquí no es que nos estemos descuidando, pero no tenemos tal vez requisitos tan estrictos. El tema del costo implícito que lleva todo el bagaje jurídico que tienen en Estados Unidos, el costo de las pólizas de responsabilidad civil profesional, llega a ser tan elevado e impacta tanto lo que los doctores tienen que cobrar,
que en un momento dado podemos tener la misma calidad con costos muchísimo más atractivos. Este tema, para que ustedes ubiquen el impacto de la responsabilidad civil, hubo un momento en que eran tales las demandas de responsabilidad civil para los médicos ginecólogos que no quedó ni un ginecólogo en Hawái. Y tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos para ver cómo se podía contener este tema de las demandas, porque simplemente o no les daban las pólizas de responsabilidad civil o eran tan caras que ya no convenía ejercer la medicina. ¿Sí? Entonces, con esto lo que les quiero explicar es, hay una serie de circunstancias. Y el otro tema que abre una posibilidad muy interesante es esto. La medicina tiene muchísimas áreas de especialización. Y algo que sería un grave error si queremos hablar de turismo médico en San Luis Potosí sería decir que vamos a pegar a todo. ¿Sí? Hay un concepto que en Estados Unidos tiene mucho éxito, que es lo que le llaman las fábricas de salud. Se abre un grupo de médicos de cierta especialidad, se juntan y es una clínica del pie diabético. Y nada más se dedican al pie diabético, o solo se dedican a operar cataratas, o solo ven problemas complejos de columna vertebral, y se juntan aquellos especialistas, hacen toda la inversión necesaria, ponen todos los elementos de diagnóstico, preparan adecuadamente a las enfermeras y a todo el equipo que tiene que intervenir, y se hacen los mejores en esa área nada más. Porque no podemos ser los mejores en todo, eso no es posible. ¿Sí? Si quisiera, perdón que ando un poco mal, y yo creo que tiene que ver un poco también el aire que está un poquito frío, perdón por el tema de la voz. Si quisiéramos ver un mapa, ¿cómo vería? Yo quiero aclarar que yo no soy expertísimo en la materia. El doctor Borba va a saber mucho más, y hay personas que están metidos en esto y ellos les pueden aclarar más cosas, ¿no? Pero si quisiéramos ver un mapa de qué es lo que tenemos que hacer para capitalizar esta oportunidad del turismo médico aquí en San Luis Potosí, este mapa yo lo construiría más o menos de esta manera. En primer lugar, es necesario revisar el tema legal y arreglar con las autoridades que esto quiere. En segundo lugar, hay que preparar, de aquí uno de los doctores que estuvo en el panel anterior lo decía, perfecto. Yo me acuerdo, gracias a Dios he puesto un poco esto, llegaban ustedes al aeropuerto de la Ciudad de México y había un señor que les llevaba la maleta de la puerta a la cajuela del taxi. Había otro señor que subía del piso a la cajuela y otro que le abría la puerta del taxi y todos les exigían la propina. Entonces había el turista que llegaba después de tener que dar 4 o 5 propinas para subirse al taxi, que era una carcacha que además traía 4 llantas de refacción en la cajuela, no caben sus maletas, entonces tanto más, ¿no? Y entonces la experiencia es muy desagradable para los turistas que sufren abusos por parte de los prestadores de servicio. Y esa tristemente es muy real en nuestro querido México. Entonces hay que preparar a todos los que intervienen en la cadena, ver el tipo de vuelos, qué tipo de aviones vienen, de dónde vienen los vuelos, cómo recibimos a las personas, ¿sí? Cómo están preparadas las enfermeras, los asistentes hospitalarios, etc. Mis amigos, yo nunca, gracias a Dios, he necesitado ninguna atención, pero todos mis amigos que se han operado en el extranjero, todos, invariablemente los recibe alguien que habla en español. Y el médico que los atiende, toda la comunicación es en español. Entonces, si nosotros queremos traer turismo extranjero, pues tenemos que hablarles en el idioma que nos hablan. Y perfectamente, y ser cálidos y cercanos y que nos entiendan, y explicarles detalladamente, dedicar todo el tiempo que sea necesario. Tiene que ser una experiencia absoluta de seguridad, que no se están expuestas a su seguridad física ni su seguridad financiera, y además que sean tratados con mucho confort, comodidad, con mucha facilidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para hacer un check-out en la mayoría de los hoteles de Estados Unidos, ustedes levantan el teléfono, teclean asterisco 1 y se salen del cuarto y se van. ¿Sí? Si aquí nos tenemos formados 4 horas para hacerles la cuenta, que pasen en los hospitales tristemente mexicanos. Yo acabo de tener a mi internado para una cirugía, tardaron 3 horas en darme. Dice uno, bueno, ya lo que quiere uno después de una cirugía es, me lo dieron de alta, ya me voy, ahí me mandas la cuenta. Así funciona, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno se va y luego le mandan la cuenta. Entonces, queremos competir con eso. Tenemos que ver qué tenemos que cambiar si queremos competir en el turismo extranjero. Y esperamos que las personas que se vengan a atender se sujeten a nuestras malas prácticas, de antemano ya perdimos. ¿Sí? Entonces, este mapa tiene que ser poco a poco. En primer lugar, los contratos de seguro son complejísimos y además
Una misma compañía de seguros puede tener, sin exagerarles, 30,000 diferentes contratos entre deducibles, coaseguros y todos los programas que tienen vigentes, niveles hospitalarios, etc. Y eso hablo de las mexicanas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene su propia legislación de seguros. Estamos hablando de 52 legislaciones diferentes. Hay estados en los que hay 3,000 o 4,000 aseguradoras que operan este tipo de productos. Entonces, prácticamente necesitamos ver caso por caso. En primer lugar, ver qué necesita nuestro asegurador. O sea, quiero verlo por etapas, ¿no? Lo primero sería facilitar que reembolsen con facilidad. ¿Sí? Cumplir todo lo que nos pidan. Es tan importante el tema de los procedimientos en seguros, que actualmente, y sobre todo en Estados Unidos, hay compañías de seguros que si antes de entrar al hospital ya no le hablan, ya no le pagan. Entonces, si nosotros metemos a nuestro cliente en una contingencia de que no le pagan, ese cliente no va a regresar con nosotros, pero además va a ser un ruido en toda la cadena, porque ya saben ustedes cómo son, especialmente los extranjeros, para este tipo de cosas. Entonces va a empezar a publicar en el Twitter y se nos acabó. Antes de empezar nuestro negocio se acabó. Entonces es muy importante que nos preparemos para esto. En segundo lugar, habría que avanzar con los esquemas de pago directo. Normalmente los esquemas de pago directo tienen que ver con anticipación. ¿Sí? Pedimos con anticipación la documentación y presentamos con anticipación la documentación hasta que esté a plena satisfacción de la aseguradora. La persona que tiene tendencia ya no tiene ningún espaldamiento. ¿Sí? Y por último, tendríamos que buscar incluso el hecho de llegar a vender por anticipado nuestros servicios, como lo hacen los hoteles, que venden los cuartos, los aviones que prevenden espacios dentro de sus aviones. Bueno, pues yo te prevendo 10 cirugías de rodilla, te prevendo a las compañías de seguros extranjeras que nos manden sus pacientes y ya les hacemos paquetes que cumplan con todos los requisitos, etc. Estoy hablando del futuro, ¿no? De cómo veo un mapa de atención para eso. En cualquier caso, perdón, ahora sí funcionó para echarme para atrás a ver si quiere regresar. Perdón. Hay que avanzar, por supuesto, en todos los temas de certificación, aunque es un poco complejo, y hay que entender una cosa. Ahorita que estaban hablando aquí nuestros panelistas en el foro anterior, en Estados Unidos todos los médicos tienen un asistente que su única labor es hacer los trámites con las compañías de seguros. El tema de la tramitología es extremadamente complejo. Hay que poner el famoso CPT, el DRG, hay que ver que si se cumplió o no se cumplió el protocolo, dar una explicación detallada, si en el DRG se sale de cualquiera de los insumos que están indicados, etc. Ustedes más o menos todas estas cosas las han escuchado, pero si ustedes me están diciendo que no tienen tiempo para dedicar al tema administrativo, hay que invertir. Si queremos entrar a este negocio, hay que invertir, hay que capacitar a personal, y esa es la primera parte en la que tendríamos que empezar. Invertir en infraestructura, para tener una infraestructura hotelera, de transportes, hospitalaria, que sea equiparable, que dé la comodidad, de esta seguridad, de esta certeza a los usuarios. ¿Sí? Y invertir en el capital humano. Personas que les hablen en su idioma, que los traten bien, que sepan hacer los trámites, que sepan cómo tratarlos, etc. ¿Sí? ¿Sí quiere ayudarme? Ya para concluir, porque esta plática estaba programada para durar 4 horas, pero la vamos a recortar a 30 minutos. Sí, ya para concluir, pues simplemente yo diría que existe un crecimiento muy importante en todo el mundo de los servicios de salud. Para que ustedes se den una idea, los servicios de salud en 1950 en Estados Unidos representaban el 3% del Producto Interno Bruto. Hoy en día representan casi el 18% del Producto Interno Bruto. Pero en este ínter, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se ha multiplicado varias veces. Entonces, en realidad, mientras la economía de Estados Unidos tal vez creció 5 veces, el costo de los servicios de salud creció 50 veces, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que en la medida que todo el mundo está envejeciendo y todo el mundo quiere tener una mejor calidad de vida, el tema de los servicios de salud es un jugador fundamental en la economía, ¿sí? Y los servicios públicos no están pudiendo con los costos, y es un movimiento mundial también prácticamente, que en muchas áreas se están transmitiendo parte de estos servicios y costos a los particulares, ¿sí? Debido a su alto costo, cuando esto se da como beneficio a los trabajadores,
es uno de los beneficios más apreciados. Los seguros de gastos médicos mayores son productos extremadamente complejos, ¿sí?, que enfrentan hoy en día muchas dificultades de rentabilidad, tanto en México como en todo el mundo. Y esto nos abre a nosotros una ventana de oportunidad. Si nosotros podemos darles a las compañías de seguros elementos para que ellos tengan certidumbre sobre su costo, confianza sobre lo que va a recibir el paciente en cuanto a que va a quedar bien a la primera, ¿verdad?, y el diagnóstico es preciso, etcétera, 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 pues podemos poco a poco atraerles mucho negocio. Existe una tendencia muy importante de alguna manera a que las compañías logren acuerdos con los proveedores de servicios médicos para establecer descuentos, para tener líneas de crédito, para tener precios fijos. Y esto que les hablaba, que es algo que empieza a estar en boga también, que es la compra preanticipada de espacios, que es algo que puede ser muy interesante para ustedes, ¿sí? Aquí nos regresamos, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. Pero te había hablado del marco legal, ya no me detengo. Simplemente es muy importante que estemos familiarizados con todos los protocolos.